Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Periodistas. Soy Karen Santamaría y en esta ocasión, esta semana, le tengo invitados dentro y fuera del país. Vamos a nuestra cartelera para que conozca quiénes estarán acompañándonos en esta semana. Nuestro primer invitado, nuestro primer entrevistado de hoy está en Ciudad Juárez, Chihuahua, un colega con una trayectoria impresionante de más de 27 años como líder en el Canal 44, en el informativo, con una audiencia impresionante tanto en México como en la Unión Americana. Armando Cavada narró hechos para muchos de nosotros indescriptibles durante la época más violenta de esta ciudad, considerada, según estadísticas, la segunda más violenta del mundo. Imagínese usted. Las cosas han cambiado. Armando Cavada hoy por hoy es el presidente municipal de Ciudad Juárez y lo tengo vía telefónica porque tengo que preguntarle, Armando, primero agradecer el tiempo y segundo, en una ciudad tan compleja como Ciudad Juárez, ¿cómo pasas de ser presentador de noticias a presidente municipal? Ahí has implicado varias cosas, Karen. Sí, es una ciudad con muchas caras, polifacética, con muchos problemas. ¿Y cómo pasa un comunicador con la carrera que yo tuve en el periodismo, de 27 años conduciendo un noticiero, el noticiero de todas las noches, el que tuvo más rating, el que generó precisamente certidumbre, credibilidad, lo que acabas de señalar? ¿Cómo me salgo de la pantalla para actuar, para hacer algo más por mi ciudad? Pues al ver durante todos estos años pasar a tantas administraciones y que las cosas no solamente no mejoran, sino que empeoran, ver pasar a políticos, los de siempre, los mismos de siempre, abusando del poder, enriqueciéndose a costas de los juarenses, me hace dar un paso adelante y salirme de mi zona de confort, que era la comunicación, y ponerme a trabajar desde el ámbito político gubernamental. Obviamente era una experiencia muy difícil el poder tener éxito en una aspiración independiente, sin partido político, contra todos los intereses que esto implica, pero con el apoyo ciudadano, que eso fue lo que sacó adelante este proyecto independiente. Eso es lo que me hace salirme de mi zona de confort como comunicador durante tantos años y ponerme ahora a administrar una ciudad tan compleja como es esta, una de las ciudades más importantes de México, de las más grandes de México, pero que también tiene muchos problemas. Un rezago terrible en base al desprecio que las autoridades anteriores han tenido para con los juarenses, sobre todo con los juarenses que menos tienen, y que nosotros estamos atendiendo, Karen, y que no ha sido una cosa sencilla, que nos encontramos primero con el problema de falta de recursos, que han dejado muy comprometida la administración. Aún así, siendo líder de opinión, siendo merecedor de toda la credibilidad de la población entera, del estado entero y del sur de Texas, ¿cómo traspolas esta credibilidad de presentador o de comunicador a un presidente municipal, considerando, uno, que la política desde nuestra perspectiva está absolutamente denostada? Es decir, la credibilidad de un político hoy por hoy es mínima. Lamentablemente hemos sido decepcionados por muchos políticos.
¿Cómo ahora, cómo traspolar esta credibilidad que tenías como informador o como comunicador a una presidencia municipal? Yo generé certidumbre, generé credibilidad. La gente creía en mí cuando yo me comunicaba con ellos noche tras noche, informándoles lo que pasaba en Ciudad Juárez. Trasladar eso a una función pública no es cosa sencilla, pero hay que lograrlo. Esa es mi meta, el que crean en su presidente municipal, en que crean que tienen un gobierno honesto, en que crean que tienen un gobierno transparente. Eso no puede ser solamente de dicho o de palabra, tiene que ser respaldado con hechos. Aquí hay que tener criterio, sentido común de las cosas, y partiendo de ahí, por supuesto que las cosas se van dando en automático. Cuando uno hace la radiografía de qué es lo que le falta a la ciudad, qué es lo que hay que atender primero en la ciudad, y a partir de ahí se buscan los proyectos, los programas, el recurso, pues simple y sencillamente hay que aplicarlo, y aplicarlo con transparencia, con honestidad. Armando, el sentido común en esta ocasión, ¿qué papel juega o qué rol juega? Fíjate que considero yo que cuando uno es comunicador y las personas o el público te comunica algo o te manifiesta algo, pues la capacidad empática es muy importante. ¿Has llevado esto a tu gobernatura? ¿Has llevado esto al gobierno que presides en Ciudad Juárez? Ahora que tengo la gran oportunidad de resolver problemas desde la presidencia municipal, pues por ejemplo el problema de la estigma que tenemos bien ganada, eso no es un favor que nos hicieron ni mucho menos. Se han perdido muchas jóvenes en Ciudad Juárez, han aparecido muchas asesinadas, otras ni siquiera han aparecido. Y muchas de ellas se han perdido el primer cuadro de la ciudad, de la zona de la cuadra 14, que es el centro de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros instituimos y le dimos recursos al Instituto Municipal de la Mujer. A partir de ahí estamos generando un corredor seguro para todas las mujeres en toda la zona centro, que nos habrá de costar alrededor de 25 millones de pesos, en donde aspiro a que no se vuelva a perder una sola mujer de la zona centro, que es el lugar en donde preferían quienes se dedicaban a esto, a raptar a las mujeres o llevárselas de ahí, no sabemos exactamente cómo, pero habremos de generar en esta administración un corredor seguro para que las mujeres estén seguras en nuestro centro de la ciudad. Cosas como esas que tienen que ver con el sentido común. Muy bien. Armando Cavada, desde Ciudad Juárez, sé que tienes una agenda muy, muy apretada. Señor presidente, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que no sea la última. Sé que podremos charlar en diferentes ocasiones y, por supuesto, nuestra admiración y nuestro respeto para un comunicador que fue capaz de cambiarse a una de las carreras o de los quehaceres humanos con menos credibilidad, como es la política. Y de aquí nos vamos directamente a la nanotecnología aplicada a la medicina. Las aplicaciones de la nanotecnología en medicina se denominan nanomedicina y dentro de ella tenemos el desarrollo de nanotransportadores de fármacos a lugares específicos del cuerpo que pueden ser útiles en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades, biosensores moleculares con la capacidad de detectar alguna sustancia de interés como glucosa o algún biomarcador de alguna enfermedad. Usamos los nanorobots programados para reconocer y destruir células tumorales o bien reparar algún tejido como el tejido óseo a raíz de una fractura, nanopartículas con propiedades antisépticas y desinfectantes, etc. Hablar de nanotecnología me resulta terrible en algunas ocasiones porque no se comprende el concepto per se. ¿Cómo explicamos esto al público? Bueno, sí, eso es cierto. Hace tiempo, cuando sale el nano iPod, le preguntaba a la gente si habían escuchado hablar del nano, y eso es lo que pensaban, en el iPod nano. Pero nanotecnología es una cosa en la que la gente
piensa en biotécnica. Y cuando la gente escucha sobre nanomedicina, existe miedo por ser algo muy nuevo y muy diferente. Pero de hecho, la primera nanomedicina fue aprobada en 1995 y se trataba de una fórmula contra el cáncer que hoy ha sido sumamente efectiva. El concepto de la medicina tradicional no cambió respecto a la nanomedicina. Hay gran expectativa y miedo también. Realmente la nanomedicina está en medio de la incertidumbre porque esa es la realidad de la nanomedicina. ¿Cómo funciona? Bueno, nano es una unidad de medida equivalente a una billonésima parte de un metro. Es una medicina muy pequeña y cualquier cosa que esté en la escala de 10 a la menos 9 es considerada nanomedicina. La ventaja de la nanomedicina es que tiene exactamente la misma escala que una célula y responde precisamente a esta medida. Si tú quieres atacar una célula en particular o un padecimiento como el cáncer en concreto, aplicando la nanomedicina, en realidad se llega a donde se quiere llegar de forma, digamos, selectiva, porque podemos programar objetivos muy específicos en el conductor del nanomedicamento y llegar al objetivo sin afectar el resto del cuerpo. En ciertos tipos de cáncer esto es una gran ventaja. ¿Y cómo trabaja? Bueno, hay diferentes tipos de partículas. Generalmente puedes tener nanotubos o nanopartículas. Puedes tener fármacos que se adhieren a esas nanopartículas, pero la mayoría de las nanofórmulas encapsulan el fármaco y son los residuos los que depositan en la superficie de la partícula y es así como funciona. Los estándares de las formulaciones funcionan exactamente igual que en la medicina tradicional. Tienen los mismos estándares, son sometidos a las mismas pruebas, los mismos protocolos de aprobación y son evaluados de la misma manera. Y actualmente pues hay 9 nanofórmulas en el mercado y son administrados de forma estomacal. Entonces es menos agresiva la nanomedicina que la medicina tradicional en términos de cáncer. Absolutamente. Lo que, por ejemplo, yo hice anteriormente, lo que yo hice fue trabajar para desarrollar una nanoterapia aplicada al tratamiento de cáncer de mama negativo en una tercera fase, que es una forma muy agresiva de cáncer de mama. De hecho, solo un 20% de este tipo de cáncer es reconocido y muy agresivo, es muy complicado de tratar. Así que la quimioterapia tradicional pues es muy tóxica porque ataca rápidamente las células divididas, tales como las células del cáncer, pero también a las células del tracto intestinal que también son divididas. Si se tienen una serie de síntomas gastrointestinales, tus células sanguíneas, debe hacerse un constante monitoreo del conteo de plaquetas en sangre. Los folículos capilares y todas las partes de tu cuerpo son divididas y son atacadas por la quimioterapia tradicional. Lo que yo descubrí es que estos nanotransportadores funcionan como una llave que abre determinados candados. Se puede pensar que son llaves que abren candados cerrados, que son las células cancerígenas, y el cuerpo puede estar lleno o puede haber de estos candados en todo el cuerpo. Y lo que hace la nanoterapia con estos nanotransportadores es abrirlos y que es genial, ¿no? Para el tratamiento contra el cáncer. ¿Y por qué? Precisamente porque podemos elegir todas estas llaves que hacen que se abran todos estos candados cancerígenos que están en el cuerpo. Así que vamos directamente a esa parte específica del cuerpo que requiere tratamiento con mucho menos toxicidad, aunque existe, pero es mucho menor, y todo esto es muy benéfico para el paciente. La doctora Lara es una especialista, es experta en temas de cáncer de mama, como pudieron escuchar en el reportaje, y creo que es muy útil toda la información que se nos pueda dar también para desmitificar un poco el tema de la nanomedicina, que cada día se convierte en más necesaria en nuestras vidas.
Bueno, y de Estados Unidos, de Nuevo México, nos vamos hasta Bruselas, a un pueblo allá remoto, para hablar, fíjese usted, del maíz. Una queridísima colega encargada de comunicaciones de una fundación muy linda en México, está como delegada en Bruselas y están haciendo un programa muy interesante en pro del consumo del maíz, del conocimiento del maíz y de la difusión del maíz como una parte absolutamente integral de nuestra cultura y por la cual deberíamos de estar orgullosos. En México no estamos orgullosos del todo del maíz porque es un hábito, pero fíjese usted que cuando uno vive fuera de México, la verdad, de las cosas que más se extrañan o más se añoran es ese aroma de las tortillas, con esos frijolitos o alguna comidita mexicana muy sabrosa o un pan de elote o un elotito así con mayonesa y su picante, en fin, son cosas que cuando uno sale es lo que más extraña. Así que nos vamos con Marta para que nos diga en qué consiste este programa de La Milpa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos. ¿Me puedes explicar, por favor, qué es la milpa? Claro, con mucho gusto te lo comparto, Karen. Estamos muy contentos en la Fundación Semillas de Vida. Es una asociación civil basada en la Ciudad de México, coordinada por la ingeniera agrónoma Adelita Santamaría, y de la cual yo formo parte como su parte de comunicación. Acabamos de publicar el libro que se llama Hagamos Milpa, fortalezcamos la agricultura campesina mexicana. Es decir, reconectarnos con la tierra y sobre todo con lo, como dices, explorar más allá qué es lo del campo mexicano, que no nada más es el maíz, sino todo un ecosistema que convive en familia. Marta, ¿me estás diciendo que en México no se consume bastante maíz, no lo conocemos o tenemos poco conocimiento de las variedades del maíz? ¿Cuál es la situación real del concepto del maíz y de la milpa en México? Claro, es increíble de la manera en que, por ejemplo, hoy por hoy, jóvenes generaciones de mexicanos ya desconocen lo que es una tortilla. Piensan que la tortilla se puede comprar únicamente en el súper. Ya han olvidado todo el proceso, ¿no?, de la variedad de maíces, como el criollo, el pinto, en fin, maíces mexicanos que hoy por hoy estamos perdiendo, que estamos colapsando este sistema económico, social, cultural, como bien dices, no nada más de nuestros abuelos, sino parte esencial de Mesoamérica. En el libro se plantean diferentes visiones, tanto científicas como de las políticas culturales, como las políticas económicas, muy importantes a partir del Tratado de Libre Comercio, cómo se dio ese cambio en la manera de sembrar en México nuestros campesinos, que se llama pluricultivos, es decir, frijol, calabacín, chilacayote, quelites, ¿no?, y toda variedad de plantas comestibles y medicinales, formando parte de este sistema, se están perdiendo por pesticidas, por faltas de inyección económico, por falta también de gente que se está migrando del campo mexicano, que se está yendo. A las capitales, claro. O por problemas locales también de tierra, que en territorios que ya entramos en decir, están sembrando otras cosas más preponderantes, que pueden ser como amapolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el maíz, ¿dónde queda? Los campesinos, ¿dónde quedan? Los jóvenes, con un concepto que hablábamos en la presentación de Hagamos Milpa, fortalezcamos la agricultura y el campo mexicano, es cómo acercar a los jóvenes mexicanos al campo. Muchos quieren estudiar otras carreras administrativas, sociales, filosóficas, y está padrísimo, pero nadie quiere estudiar agronomía. Marta, la agricultura dejó de ser rentable, le falta emprendimiento, le falta creatividad, o ¿por qué no se fomenta tanto? Sí se fomenta, hay programas de la UNESCO como la FAO, por ejemplo, porque es imprescindible para el consumo humano en todo el mundo. ¿Qué nos pasa? Pienso que falta interés y falta educación, porque existen muchos proyectos que recopilamos en Hagamos Milpa. Es una compilación de 20 autores, entre ellos está un gran caso fantástico de Milpa Alta en el Estado de México, de Arnulfo. Te haremos llegar una copia para que lo puedas leer y también puedas ver estas visiones, pero este caso de Milpa Alta es súper exitoso, donde Arnulfo, quien es un agroecólogo y también originario de ahí, empezó con este discurso él solo y con su papá, diciendo, ¿por qué se están yendo de aquí? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Y se dieron cuenta que existe una semilla mental, hablando de semillas, de que el campo es igual a pobreza.
Sí. El campo es igual a precariedad. Así es. Y de que el campo, cuando cambiemos ese chip educativo, decir, no, la soberanía alimentaria viene desde la tierra. Miremos nuestra tierra. ¿Cuántos somos propietarios de nuestra tierra? Hoy por hoy todo el mundo renta, compra, migra a las ciudades. ¿Quién va al campo? ¿Quién sabe sembrar una semilla? ¿Quién sabe los ciclos de la luna, los ciclos de la primavera y sobre todo cuando está alterado? El sistema de la milpa, que me encanta, que viene desde las épocas mesoamericanas, no solamente en México, sino desde la náhuatl, o sea, desde todos los pueblos de este continente, trabajaban este policultivo como familia, como decir, vamos a proteger el maíz con la chilacayota, con el frijol, con todo lo que está en ese sistema de milpa. Marta, nos falta a los comunicadores, nos falta a los periodistas difundir más sobre nuestra cultura del maíz, o podríamos hablar que no hay un orgullo por tener al maíz como parte de nuestra cultura de forma integral. El Popol Vuh habla que somos pueblos del maíz. Muchas de las historias cosmogónicas, por ejemplo, de que somos hechos los pueblos del maíz. De hecho, acompañado de la exposición, si vienes a México, va a estar hasta noviembre, está en nuestro libro, pero está una exposición de la milpa, donde participa Francisco Toledo, ¿no? Con todo lo que es la campaña que tenemos, que te invitamos a sumarte y a firmar la petición de Sin maíz no hay país. Qué padre. Es decir, ¿no? Sin Me maíz encanta, no hay país. sí. ¿Por qué? Porque si se acaba nuestro maíz de mexicano, imagínate, se acaba la tortilla. Se acaba nuestra identidad. La poca que tenemos. Es simplemente un planteamiento que estamos hablando de que la milpa es libertad. Yo me impresiono, por ejemplo, aquí en Bélgica, cómo cuidan su campo, cómo su identidad en el caso de la papa con ellos. La papa es la reina, tiene sus variedades y todos están familiarizados desde niños. Es una manera de estar orgulloso de tu patrimonio, de lo que eres, de tu raíz. Ese orgullo de ser mexicanos, ese orgullo de comer una tortilla, ese orgullo de tomar un atolito, todo lo que está, un panucho, todo lo que es la gastronomía que además le hemos heredado al mundo entero. Marta, muchas gracias desde Bruselas. Espero poder contar contigo y como siempre reitero el apoyo a todas estas actividades que hacen, porque a nosotros nos gusta muchísimo difundir lo que las ONGs pues les falta capacidad para difundir, sea por economía o por falta de costumbre, y también a los medios nos tenemos que adoptar más los programas de diferentes organismos no gubernamentales que apuestan muchas veces sin cobrar por las cosas que realmente nos merecen la pena. Seguimos aquí en Periodistas. Muy bien, amigos, así hemos llegado al final de esta semana de la emisión de este programa. Espero que haya sido de su entera satisfacción y como siempre ya saben, nuestras redes sociales a la orden siempre para cualquier consulta o sugerencia de temas que quieran que abordemos. Karen Santamaría les saluda desde Cancún, México. Gracias.